acompañarnos. Le doy ahora la palabra a la señora directora de la Escuela de Economía. Muy buenos días, don Leonardo, doña Milagro, a todas las personas representantes de los gobiernos locales, estudiantes, cuerpo docente, investigadores e investigadoras de la Universidad de Costa Rica, medios de la prensa y el equipo que conforma el proyecto del Índice de Competitividad Cantonal. Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de presentación y reflexión sobre el Índice de Competitividad Cantonal que recoge los datos del 2024. Este índice es elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica. Nos reúne hoy un instrumento que, más allá de ordenar cantones o de presentar resultados numéricos, busca ofrecer información rigurosa para comprender mejor las condiciones territoriales del país. El índice de competitividad cantonal mide el resultado de las decisiones empresariales, familiares y gubernamentales en 7 dimensiones fundamentales: la económica, la empresarial, la laboral, la infraestructura, la innovación, el gobierno y la calidad de vida. Desde su primera publicación en 2009, este índice ha procurado aportar evidencia para la toma de decisiones y para la formulación de política pública. Su enfoque parte de la idea central de que la competitividad no puede entenderse únicamente como crecimiento económico, sino como la capacidad de generar oportunidades, ampliar capacidades y mejorar las condiciones de bienestar de las personas en los distintos territorios. Los resultados del 2024 muestran una ligera mejora en el promedio nacional. Lo veremos ahora con mayor detalle. Sin embargo, también confirman que Costa Rica sigue siendo un país de contrastes territoriales. Algunos cantones, especialmente dentro de la GAM, concentran mayores niveles de actividad económica, infraestructura y capital humano. Mientras tanto, otros territorios, particularmente rurales, costeros o fronterizos, enfrentan mayores limitaciones en acceso a servicios, conectividad y oportunidades productivas. Este contraste nos recuerda que el desarrollo territorial no ocurre de manera automática ni homogénea. Requiere información, coordinación institucional, inversión pública, fortalecimiento de los gobiernos locales y políticas que permitan que las oportunidades lleguen efectivamente a todos los cantones. También es importante destacar que el pilar de calidad de vida aparece como una de las principales fortalezas del país, mientras que los pilares empresarial y económico evidencian retos importantes para dinamizar el desarrollo productivo, la inversión, el empleo formal y la generación de oportunidades en todos los territorios. Esperamos que esta presentación no sea solo un espacio para conocer resultados, sino también una invitación al diálogo. El índice de competitividad cantonal debe servirnos como una herramienta para mirar el país con mayor detalle, reconocer sus avances, identificar sus brechas y pensar de manera conjunta cómo construir territorios más inclusivos, dinámicos y sostenibles. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Sean todos y todas bienvenidas a esta su casa, la Universidad de Costa Rica. Bueno, muy buenos días a todos los que nos acompañan. Es un gusto tenerlos aquí para presentar esta nueva edición del Índice de Competitividad Cantonal que, como bien decía la directora, recoge datos del 2024. En primer lugar, de parte de la Escuela de Economía, queremos extender un agradecimiento a todas las instituciones que muy amablemente nos han provisto los datos para poder construir este índice. El índice de competitividad cantonal en realidad ya lleva bastante tiempo
La primera versión se publicó en el 2009. Este es un proyecto que nace, digamos, de la cabeza de doña Anabel Ulate, una profesora de la Escuela de Economía, y que hemos continuado trabajando a lo largo de este periodo. Y este índice está compuesto de 7 pilares: el económico, laboral, infraestructura, innovación, empresarial, gobierno y calidad de vida, ¿verdad? Estos pilares tratan de aproximar, con base en la información de esas variables, indicios sobre cómo están cada una de estas dimensiones en los cantones. Para el 2024, aquí hicimos un pequeño cambio metodológico con respecto a las versiones previas, ¿verdad? Antes expresábamos los resultados con valores entre 0 y 1. Ahora, por facilidad, los vamos a expresar entre 0 y 100. Simplemente una lectura más sencilla, pero digamos el ordenamiento y la interpretación es igual que antes. ¿Okay? Entonces, para el 2024, el valor promedio del índice fue de 48.01, con cantones que, digamos, varían en un rango desde 30 hasta 73 en el valor del índice. Este valor promedio es una ligera mejora con respecto al 2023, pero los resultados lo que lanzan es que persisten brechas importantes entre los cantones. Para esta edición, los cantones que encabezan el índice de competitividad son Belén, Escazú, San José, Santo Domingo y el Cantón Central de Heredia. Por otro lado, hemos encontrado que los cantones que se ubican en las últimas posiciones en términos de competitividad son cantones que son más cercanos a las fronteras o costeros, o que son cantones con un perfil más rural, cercanos a la gran área metropolitana. Aquí pueden ver los resultados del índice en el mapa. El color verde más claro refleja los cantones que obtuvieron un índice que hemos categorizado como bajo. El verde un poquito más oscuro sería el valor medio del índice, y los cantones que están en azul, más hacia el centro del país, esos serían los que hemos caracterizado como una competitividad alta. Aquí cabe resaltar que no hay ningún cantón que se ubique en muy bajo, pero tampoco hay ninguno que se ubique en muy alto en términos de competitividad. Otra anotación es que notarán que Puerto Jiménez y Monteverde todavía no tenemos datos para generar el índice, por lo tanto los valores que corresponden a esos cantones desgraciadamente siguen incorporados en los cantones a los que pertenecían antes. ¿Okay? Viéndolo a nivel de pilar, el pilar calidad de vida es el que presenta el mayor valor en promedio. Este 62,98 representa un aumento de 1,78 con respecto al año anterior. En segundo lugar tenemos a infraestructura con 55,98, una mejora de 0,65. Le siguen el laboral, innovación. Laboral hay que destacar que es el que tuvo la mejora más importante con respecto al año anterior. Y por otro lado tenemos al pilar gobierno y económico, que más bien presentaron un leve retroceso con respecto al índice de hace un año. El empresarial, podrán notar que es el que tiene el menor valor entre todos los pilares, y más adelante veremos más o menos cómo se refleja eso en el país. Viendo el pilar calidad de vida,
Aquí notamos, en primer lugar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos extremos? Tenemos el Cantón Central de Limón con un valor bajo y de contracara tenemos a Nandayure y Santo Domingo con los niveles más altos en calidad de vida. Este pilar se nutre, digamos, de datos o indicadores de salud, eh, de seguridad pública, y además hay una dimensión ambiental en cuanto a la gestión o mitigación que hagan los gobiernos locales en términos del impacto ambiental. Este pilar podrán notar que en realidad tiene una distribución bastante uniforme a lo largo del país. Es decir, podemos encontrar cantones con altos niveles de calidad de vida en todas las provincias. Aquí tenemos un par de ejemplos, cantones que destacan. Por ejemplo, el cantón de León Cortés, que es un cantón con un perfil más rural, cercano a la gran área metropolitana, que, digamos, tiene un desempeño por encima del promedio nacional en términos de calidad de vida. Y lo mismo podemos ver en un cantón más lejano, ¿verdad? Que sería, por ejemplo, el cantón de Osa, que de nuevo presenta un desempeño destacado en ese pilar de calidad de vida. En términos de la infraestructura, aquí tenemos un pilar que alcanza un promedio un poco más bajo. Igual vemos que hay un cierto grado de concentración en la gran área metropolitana en términos de infraestructura, donde, por ejemplo, destacan Santo Domingo, Cantón Central de Heredia, Flores, Desamparados, San José, y digamos, estos cantones, ¿cuáles son las dimensiones que consideramos? Por ejemplo, acceso a tecnologías de la información y comunicación, aspectos, por ejemplo, de la calidad de la superficie de ruedo, cuando estamos hablando de carreteras, ¿verdad? Esa infraestructura. Y también en términos de acceso a servicios públicos como electricidad o agua potable e internet. Entonces, ¿verdad? Tenemos un mayor alto grado de concentración y tenemos un cantón fronterizo, Talamanca, que, digamos, tiene un peor desempeño en términos de esos indicadores. Algunos cantones que destacan en infraestructura, ¿verdad? Alajuelita tiene un buen desempeño comparado con el resto del país, lo mismo que el cantón de Vázquez de Coronado. En términos del pilar laboral, este pilar lo que busca medir son aspectos relacionados con la calidad del capital humano, ¿verdad? Medimos cómo es la cobertura de la educación básica, tanto primaria como secundaria, y además cómo es esa matrícula terciaria en los cantones. Aquí pueden notar que hasta cierto punto hay una aparente correlación entre las zonas que son servidas por algún tipo de educación terciaria, ¿verdad? Como lo serían las sedes regionales de las universidades públicas, pero también las universidades privadas, y cómo eso, ¿verdad?, permite o da oportunidades a las poblaciones de estos cantones para acceder a esa educación. ¿Okay? También en este pilar consideramos aspectos como el tamaño de la fuerza laboral, ¿verdad?, que ciertamente es importante cuál es el tamaño de ese mercado, y además cómo es que los trabajadores se han especializado o no en actividades que, digamos, son de un mayor valor agregado, como industria y
como serían los servicios. En términos del pilar laboral, hay cantones, en este caso desamparados, que, ¿verdad?, por su tamaño, en términos de trabajadores y además en términos del acceso a oportunidades de educación y cobertura, tienen un desempeño destacado. Y también, y esto es algo que vamos a notar en distintas medidas, un cantón que está muy cerca también de desamparados, que también destaca en ese aspecto laboral. Ahora le paso el micrófono a la colega. Bueno, ahora continuamos con los otros 4 pilares. Como Gabriel mencionaba, estuvimos presentando los pilares que se encuentran por encima del promedio, donde hay, por así decirlo, una mayor competitividad, y la característica es que la mayoría de los cantones estaban ubicados ya sea en la categoría alta o en la categoría media. Conforme vamos viendo el resto de los cantones, vemos que conforme vamos viendo el resto de los pilares, estos pilares se encuentran por debajo del promedio. Entonces, el siguiente es el pilar innovación, que alcanza un promedio de 45.8. En general, dijimos que el índice es de 48, y este pilar lo que mide es la capacidad que tiene en general el cantón para difundir, transmitir y aplicar conocimientos. En general incluye variables como la matrícula universitaria en STEM, en carreras STEM, incluye la cobertura de escuelas y colegios conectadas a Internet, y también incluye el porcentaje de exportaciones en alta tecnología. Entonces, en general vemos acá, ¿verdad?, que la mayoría de los cantones, el 40%, tiene una competitividad media, seguido, ¿verdad?, por los cantones con competitividad baja. Y en general, si ustedes lo ven en el mapa, otra vez tenemos, ¿verdad?, que en la GAM es donde tenemos una competitividad muy alta o alta en general, ¿verdad? Y otra vez, cantones fronterizos son los que tienen competitividad baja. Aquí tenemos ejemplo, como ejemplo Cartago. Si ustedes ven, Cartago alcanza una puntuación en ese pilar de 85, ¿verdad? En general vemos que Cartago puntúa muy alto en esas 3 variables, ¿verdad? En estudiantes matriculados en carreras STEM, en exportaciones de alta tecnología y en colegios y escuelas conectadas a Internet. Entonces, y también vemos, la idea de este gráfico es mostrar que hay cantones que tienen un alto desempeño en uno de los pilares, pero no tan alto en otros pilares, ¿verdad? En la parte, por ejemplo, de calidad de vida está por encima del promedio, ¿verdad?, pero más cerquita del promedio. Entonces, igual, si vemos el Guarco, también tenemos que es uno de los cantones que tiene un mayor índice de competitividad en la parte de innovación, ¿verdad? Y siempre son cantones que se ubican por encima del promedio. Como ustedes ven, el promedio es 48, el Guarco tiene 54 y Cartago 63. ¿Verdad? Esto evidencia también que podemos ir viendo, ¿verdad?, clústeres, y como lo vemos en el mapa, ¿verdad?, tenemos que la mayor parte se ubican en cantones que se encuentran cercanos de, digamos, de competitividad alta o muy alta. En el pilar gobierno tenemos también que la mayoría de los cantones, ya en este caso el 60%, tiene una competitividad media, y aquí lo que nos interesa son capturar
o medir, bueno, la capacidad que tienen los cantones para captar recursos, gestionarlos, o sea, los ingresos de los cantones, el gasto, eficiencia en la respuesta, que se aproxima por el tiempo, digamos, para conceder patentes, y la participación ciudadana, que se aproxima por temas de porcentaje de participación en elecciones nacionales y en elecciones municipales. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de Curriabat, donde tiene, ¿verdad?, en el pilar gobierno una nota de 58.8 que está por encima del promedio, que tiene un 43.9, ¿verdad? Otra vez, vemos que un cantón puede tener diferentes ¿verdad?, desempeños en los diferentes pilares. Y tenemos Sarchi, ¿verdad?, que también tiene un valor de 50 en el pilar gobierno, ¿verdad?, por encima del promedio. En cuanto al pilar económico, la idea era aproximar el PIB cantonal. Esto, como mencionábamos, se desarrolló en el 2009, ¿verdad?, antes de que el Banco Central sacara las estadísticas de PIB cantonal, y lo que incluía era indicadores de consumo per cápita, aproximado por el consumo eléctrico, la inversión a través de la construcción por kilómetro cuadrado, el gasto per cápita del gobierno y las exportaciones. Acá vemos que la mayoría de los cantones se ubican, bueno, el 44% se ubican en la categoría baja, ¿verdad? Ya vamos pasando de pilares donde teníamos que la mayor parte, digamos, de la distribución estaba en cantones medios, ya acá tenemos que la mayoría está en cantones bajos. Ejemplo, digamos, de un cantón es el cantón de Mora, ¿verdad?, donde tenemos que el pilar económico está ligeramente por encima del promedio. Y el cantón de Moravia también, ¿verdad?, donde el cantón muestra también resultados por encima del promedio, ¿verdad? Estos cantones igual, o sea, podemos ver que en infraestructura y en otras, y en los otros pilares muestran desempeños tal vez más, ¿verdad?, más altos. Entonces, es importante mencionar que hay cantones que salen muy bien en un pilar, pero no tan bien en otros. Aquí también podemos mostrar el ejemplo de San José, ¿verdad? San José también está por encima del gobierno, del promedio del pilar gobierno, con un 63%, ¿verdad? Por supuesto, si vemos San José en conjunto, en lo que mejor sale es en infraestructura, ¿verdad? Y en calidad de vida está muy por debajo del promedio, ¿verdad? Y aquí principalmente es por la tasa de robos y asaltos que nos está bajando el promedio de San José. O sea, pilar empresarial. Bueno, ese es el pilar donde los desafíos son todavía más grandes, porque el promedio del pilar está en un 33% y así ha estado históricamente, sube, baja, y el 82% de los cantones tienen una competitividad baja, ¿verdad? Entonces aquí pasamos al otro extremo, y en este caso lo que mide el pilar es la capacidad que tienen los cantones, ¿verdad?, de tener actividad productiva. Entonces, el número de establecimientos financieros en el cantón, la concentración de las actividades económicas, el número de empresas exportadoras que tiene el cantón. Entonces, esto en realidad lo que está reflejando es que el desarrollo, ¿verdad?, productivo ha sido muy desigual a lo largo del país, o bueno, por así decirlo, estamos casi todos los cantones están igual, excepto por algunos cantones de la GAM, ¿verdad?, que tienen mayor acceso a servicios y mayor, digamos, actividades, establecimientos
con actividades productivas. Ejemplo, en el pilar empresarial, ¿verdad? Destaca, por ejemplo, aquí tenemos a Santana, que está por encima del promedio del 33, ¿verdad? Tenemos un 47.6. Por supuesto, Santana destaca más en la parte económica, en infraestructura, ¿verdad? Pero bueno, aquí teníamos el ejemplo de pilar empresarial. Y el pilar en el caso de Escazú, que sí está también, ¿verdad? Con un 66%, casi el doble de lo que del promedio del pilar. Y bueno, Escazú ocupa la segunda posición a nivel nacional, entonces ustedes ven que el desempeño es alto en el resto ¿verdad? De los pilares. Es importante mencionar que cuando vemos 30 no necesariamente, o cuando vemos 50 o 40, no es que esa es como la nota absoluta, sino que es una nota relativa, es como estoy yo con respecto a otros. Entonces, en el caso, por ejemplo, de infraestructura, si vemos específicamente cantones, puede ser que algún cantón alcance la nota de 0 o muy cercana a 0, ese es el que está peor, ¿verdad? Pero no es porque la infraestructura es de 0, sino es porque es el que tiene la cobertura en infraestructura más baja. Entonces yo les decía, ejemplo de agua potable, el nivel más bajo es de cerca de un 70%, ¿verdad? De cobertura de agua potable. Pero en esa variable, cuando se normaliza, el cantón más bajo va a tener cerca de un 0, ¿verdad? El que tiene 70 ahora se vuelve 0. Y eso es lo que mide este índice, ¿verdad? La distancia relativa. Entonces, muchas veces que estemos muy alto no implica que estamos muy bien, o que estemos muy bajo, que estamos muy mal, sino que estamos todos ahí y hay alguien que está muy, muy bien, o hay alguien que está muy, muy mal, ¿verdad? Esa es en general la interpretación. Y para contrastar, ¿verdad? El pilar que está mejor, ustedes ven que está alto, azul, casi en todo el país, ¿verdad? Con algunos desafíos, principalmente de fronteras, y el pilar empresarial, donde más bien, ¿verdad? Todos están más bajos. O sea, quisiéramos que todos los pilares se acercaran a lo que tenemos en el pilar de calidad de vida, o que pudiéramos ver ese mapa en azul, incluso el de pilar de calidad de vida, completamente, ¿verdad? O sea, quisiéramos decir que todo el país tiene competitividad alta. Entonces, ese es ¿verdad? Los principales desafíos, la idea del informe es que viene a reforzar esta idea de que tenemos que trabajar en forma conjunta, gobierno nacional, local y organizaciones sin fines de lucro, sector productivo, ¿verdad? Para poder llevar este desarrollo productivo a todo el país, ¿verdad? Porque esta fotografía que vemos hoy es lo que venimos observando desde el 2019. ¿Verdad? Lo que está mejor, mejora, y lo que está peor se mantiene. Eso es lo que vemos desde la primera publicación del informe. Entonces, si realmente queremos mejorar empresarial, económico, pues hay que realizar cambios profundos en la forma que se hace la política para poder mejorar estos pilares. Adicionalmente, bueno, aquí queremos compartirles, voy a devolverme al inicio a ver si lo logro. Está el informe. Vamos a ver. Esta es la página de la escuela, ¿verdad? Donde están los informes. Y este año lo que incluimos fue retomar el informe del 2016, donde se presentan los resultados para cada provincia y cada cantón. Entonces, acá. Por ejemplo, San José. ¿Verdad? Ustedes pueden ver
les decía yo que San José tenía la posición 3 y pueden ver cada uno de los pilares y el desempeño de la variable, el índice de cada una de las variables. O sea, esta es una variable normalizada. Les decía yo que, por ejemplo, si veíamos agua potable, no era que tenía una cobertura de agua potable. Bueno, aquí sale el índice de 99, pero es porque es de los más altos, ¿verdad? Pero que esa no es la cobertura, sino es la variable normalizada. Y acá, ¿verdad? O sea, cada una de las variables que conforman el pilar y cómo cambiaron con respecto al año pasado. Entonces, ¿verdad? Que podemos ver, por ejemplo, ¿verdad? En qué está mejor San José, en qué está, ¿verdad? Y en qué está, digamos, dónde tiene mayores desafíos. Y acá abajo, ¿verdad? Cada uno de los cantones tiene cómo está, o sea, esta barra lo que nos indica es qué tan lejos está, o digamos, el mayor está en 100 y el más bajo está en 10 en todos los cantones. Bueno, ¿dónde está San José y dónde se ubican los promedios centrales, nacionales y de la región, ¿verdad? Entonces vean que el caso de San José se nos baja por calidad de vida y les decía yo que es, ¿verdad?, el más bajo por el tema de robos y asaltos, ¿verdad? Aunque en esperanza de vida esté bien, hay variables que hacen, ¿verdad?, que el índice pueda bajar. Y aquí tenemos las flechitas de qué pasó con respecto al año 2023. Igual nos decían Santo Domingo, ¿verdad?, que era uno también de los que tenía más alto, ocupaba la posición 4, ¿verdad? Y nos preguntaban, bueno, ¿por qué en calidad de vida? Y resulta que es el país, o el cantón, perdón, ¿verdad?, donde rankea, puede ser con otros, primero en esperanza de vida, ¿verdad? Y sigue estando muy bien en la parte de robos y asaltos y en la parte de homicidios, ¿verdad? Tal vez no tan bien en habitantes por EVAES, pero cada una de las, o sea, la idea es que cada uno de los cantones pueda encontrar cómo sale en cada una de estas variables su cantón con respecto, ¿verdad?, a las otras variables, ¿verdad? Donde en el cantón nos aprieta el zapato, porque aunque el pilar esté bien, puede ser que sea una variable la que esté afectando al cantón. Entonces, esto era, digamos, lo que queríamos compartirles del informe. También, ¿verdad?, ahora, si tuvieran dudas, consultas, con mucho gusto, pero también comentarles a los representantes de los gobiernos locales que creemos que este es un insumo muy importante para la discusión. O sea, lo que ustedes mejor que nadie conocen cuáles son los desafíos que tiene el cantón. Y la idea es que este informe se pueda discutir en grupos de municipalidades, en las federaciones de municipalidades, para que podamos aprender, digamos, tal vez si un cantón está haciendo algo mejor que otro, ¿verdad?, compartir esa información, viendo, bueno, qué pasa, no sé, con el agua, el acceso a agua potable en ciertos cantones rurales, porque este cantón sí logra mejorar el acceso o este cantón no, qué políticas han implementado, ¿verdad? Y más que mostrar los datos, lo que queremos es generar esa discusión a nivel local y ojalá a nivel nacional. Entonces, bueno, con esto terminamos nuestra presentación del informe y quedamos atentos a, no sé si tienen consultas. Micrófono. Un segundito. Hola, buenos días. Buenos días. Yo tengo tres consultas y un comentario. Bueno, primero que nada, para presentarme, yo soy regidora en la Municipalidad de San José, regidora suplente, y tengo, estas serían mis preguntas. Con respecto a, me interesa entender cómo miden ustedes
tengo muy claro la medición, digamos, de STEM, digamos, de gente matriculada en carreras STEM, pero sí quisiera entender cómo miden el hecho de que hay una migración de estudiantes, lógicamente, de varios sectores del país, por ejemplo, en este caso al TEC, en Cartago, digamos, y obviamente también de fijo, Montes de Oca tiene que salir bastante alto en eso porque tiene las mayores universidades. Entonces sí quería entender si ustedes ese factor lo consideran o cómo hacen para considerarlo, porque al final sí es un tema que puede mover la aguja, digamos, dependiendo, digamos, es de lógica que van a salir Cartago y Montes de Oca más alto, pero sí hay un porcentaje de estudiantes que momentáneamente viven ahí, pero que en realidad viven en otros cantones bastante alejados inclusive de la capital. Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es con respecto al tema que ustedes mencionan de participación ciudadana. Quisiera entender, yo entiendo, digamos, por lo que entendí de la presentación, la medición es basada con respecto a la participación electoral, digamos, en las elecciones, tanto nacionales como municipales. Pero mi pregunta es si habrá alguna forma, no sé si el estudio lo tiene y tal vez por tema de tiempo no se haya visto, de que se haya medido o de que se pueda medir, digamos, qué tanto el gobierno local, en este caso, incluye, digamos, lo que es la colaboración y escucha de la ciudadanía en los proyectos. Y lo pregunto porque nosotros en la Municipalidad de San José, eso es uno de los cambios que hemos hecho desde que la nueva administración comenzó y pues quisiera ver si de alguna forma eso se puede medir a nivel cantonal y cómo considerarse, porque al final el tema de, digamos, de participación electoral es un número, sí, pero hay muchos otros factores que influyen ahí, ¿verdad? Y no necesariamente significa realmente participación ciudadana real hasta cierto punto, ¿verdad? ¿Qué me refiero? Por ejemplo, incluir a la ciudadanía en qué parques invertir, cómo invertir en los parques. Por decir así un ejemplo, ¿verdad? Usted no va a invertir en un barrio donde la mayoría es adulto mayor y le vas a poner parques infantiles o viceversa, digamos, mencionándolo a nivel general, ¿verdad? Y el tercer punto, bueno, me quedó bastante claro que en el caso del Cantón Central de San José, digamos, tenemos por lo menos prácticamente todos los indicadores estamos bastante por encima del promedio, excepto en calidad de vida. Y en calidad de vida lo que vi rápido así es 2 causas raíces. Una, los homicidios, y 2, el tema ambiental y, si no me equivoco, decía como mitigaciones o algo ambiental, era como 12%, pero la mayor parte es homicidios. Quisiera entender, bueno, el tema de los homicidios es un tema país, es un tema de emergencia nacional, digámoslo así, por lo menos así lo veo yo, pero sí quisiera entender si tienen en alguna parte de los datos algo que nos pueda comprobar a nosotros un poquito más allá de cuáles son esas causas raíces, es decir, entender si esos homicidios, por ejemplo, posiblemente mucho tiene que ver con sicariato, que es un tema terrible en Costa Rica, posiblemente un porcentaje importante tiene que ver con narcotráfico, posiblemente otro porcentaje tiene que ver con femicidios, violencia doméstica, que creo que debería caer dentro de ese grupo. Posiblemente otro grupo tiene que ver con delincuentes que no, los agarran y los sueltan, entender cómo es la parte de funcionalidad judicial en eso. No sé si tienen un poco más allá para más o menos llegarle un poco mejor a las causas raíces reales para como Consejo Municipal nosotros poder proponer sobre las causas y no sobre los síntomas. Básicamente esas serían, creo que son bastantes preguntas, pero muchas gracias. Bueno, si quiere contexto, si quiere probar el contexto, en el caso de matrícula, lo que se toma es la matrícula que reportan cada una de las universidades de acuerdo a la proveniencia del estudiante, ¿verdad? Entonces, sí. En el caso de la otra, ya se me olvidó, por eso le iba a responder a la parte, sí, o sea, obviamente este es un índice, ¿verdad?, que se empezó con una métrica en el 2009 y se podrían incluir muchísimas más variables, o sea, en este momento no se toma en cuenta. Y parte de la discusión es realmente, digamos, la importancia de incluir otras variables. En este momento, digamos, se consideró que si la gente ni siquiera va a votar, ni siquiera le interesa, ¿verdad?, involucrarse o sea, el porcentaje de gente que se siente
digamos, relacionada con el cantón, ¿verdad? Obviamente, sí hay, es toda una discusión para mejorar el índice, qué otras variables, ¿verdad?, podrían incorporarse, y nosotros ahí tomamos notas, estamos siempre pensando en, bueno, en una próxima versión del índice, qué cambios podríamos hacer para poder capturar eso mejor. De hecho, creo que al principio algo mencionó Gabriel de que se habían hecho modificaciones metodológicas, se hicieron muy simples en esta edición, lo que implicó fue recalcular el año 2023, pero por ejemplo se separó la participación, antes era la razón de la participación cantonal sobre la presidencial. Entonces, si las dos eran muy bajas, el índice salía muy bien, ¿verdad? Era un tema que incluso de una discusión con una municipalidad nosotros dijimos, sí, esto es algo que nosotros ya vimos y hemos considerado, lo separamos para poder tomar mejor eso en cuenta. Eso implicó recalcular el índice hacia atrás, quitar telefonía celular, telefonía fija, por ejemplo, en infraestructura, porque eso es algo que ya, ¿verdad?, no se toma en cuenta. Otro tema que, ¿verdad?, ha sido la parte de entretenimiento, que hay que mejorar la parte, ¿verdad? Por ahí tenemos, y nos interesa mucho también lo que nos puedan decir las municipalidades, ¿verdad? La retroalimentación de ustedes para ir mejorando el índice e irle dando indicadores que permitan tomar mejores decisiones. Entonces, muchas gracias. Lo de seguridad no, o sea, en este instante lo que hemos generado es como identificar los puntos, pero parte del trabajo que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y la idea de esto es, o sea, reunirnos con ustedes, ver qué temas les interesan y dónde se podría desarrollar un análisis un poquito más, ¿verdad? Aunque no tenemos la información en este momento, sabemos que hay fuentes, ¿verdad?, de información que se puede para analizar más las problemáticas de interés, ¿verdad? Si eso no está actualmente en el informe. Sí. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra municipalidad. Muy buenos días a todos y a todas. Tengo una preguntita muy sencilla y concreta. Cuando te metiste digamos, al perfil de cada uno de los cantones, por decirlo así, vi que era posible ver cuáles indicadores subieron, bajaron o se mantuvieron igual. Pero hay posibilidad de ver cuánto fue la variación para determinar tal vez en cuáles puntos fueron los que hubo más cambio para arriba o para abajo y pues tomar decisiones. Nosotros sí lo podemos calcular a partir de los datos, pero digamos, en el informe no, o sea, lo que hicimos fue aumentó y si es posible calcular, pues, si hubiera algún interés, ¿verdad? ¿Se podría hacer una solicitud o algo similar para poder tener tal vez los datos del cantón o no? Sí, o sea, nosotros incluso si algo, ¿verdad?, se puede ver en más detalle, incluso las variables sin normalizar. Como les decía yo, a veces la cobertura es alta y el valor que da la variable normalizada es muy baja, entonces hay que tener cuidado a la hora de ya analizar específicamente cada una de las variables. Usted es de la municipalidad de Santana. De Santana. Sí. La otra, bueno, era más un comentario reforzando lo que la compañera de San José decía, que creo que sí es importante. Con relación al tema de participación ciudadana, efectivamente, creo que podría el índice considerar aquellos cantones que tienen procesos formalizados de, por ejemplo, presupuestos participativos, porque por ejemplo, en nuestro caso, ¿verdad? Puedo hablar de nuestro cantón, tenemos un proceso ya de muchos años, que inclusive empezó casi 2007, y ahora está totalmente normalizado, reglamentado y demás, donde las comunidades realmente participan. Y me atrevería a decir que el 80-85% de los proyectos que se incluyen al presupuesto son provenientes de las propuestas que las comunidades presentan. Entonces, eso me parece un dato valioso más que tomar en consideración la participación electoral, que pues puede tener otros factores de motivación, digámoslo así, ¿verdad? Sí, bueno, aquí está Santana, ¿verdad? Entonces aquí usted podría verlo en el informe, ¿verdad? Cómo está, digamos, la participación, al menos de esta variable. Pero sí, o sea, eso es toda una discusión de qué otras variables se podría
incorporar, ¿verdad? Si fuera el interés de ustedes. Sí, no sé. No sé si hay alguna otra consulta. Gracias. En el pilar de innovación tenía varias dudas. Una es si vieron una caída, porque entendí que dentro de ese pilar entra las escuelas con conexión a Internet. Desde que el MEP eliminó el contrato con la FOD, también eliminó las conexiones de las escuelas al Internet. Entonces quería ver si habían visto alguna caída significativa en ese pilar asociada a esa variable. Y luego es curioso que en Guanacaste había un punto azul. No sé si eso tiene que ver con las sedes de las universidades o si está vinculado a Adastra y las empresas que sean, digamos, que Guanacaste ha logrado atraer a partir de eso. Y por último, si en el pilar económico hablaste del PIB cantonal, entonces no me quedó claro si habían sustituido eso por el PIB cantonal, o sea, o si se incluyó. Bueno, varias cosas. O sea, esta pregunta de si tenemos que revisar para ver qué pasó, digamos, con el promedio cada una de las variables, lo podemos ver a nivel de cantón. Por ejemplo, la cobertura por ejemplo, aquí si vemos solo Liberia, así como ejemplo, porcentaje de escuelas y colegios con internet es 85, pero disminuyó, pero está aumentando el porcentaje de matrícula terciaria en ciencias y tecnologías, digamos a manera de ilustración. No tengo en este momento los datos del promedio y no los recuerdo, entonces tendría que revisarlos, pero a nivel, digamos, de que mencionaba Guanacaste. Uh-huh. Ahí ya, no, lo que estaba mencionándole es que tal vez no se vea reflejado todavía en los datos porque se tomó entonces 2024. Tendríamos que comparar o prestarle más atención a ver si en el 2025 vemos algún cambio asociado a eso. Sería como un punto para prestarle atención en la próxima medición. Sí, gracias. Esa era mi intervención. Con respecto al índice, aquí en cantonal no se sustituye, o sea, se sigue usando las proxies de las variables que les dije, o sea, la idea era que ese pilar aproximaba el PIB cantonal y que ya el Banco Central lo produce, o sea, una posible modificación podría ser sustituir ese pilar. Lo que pasa es que cada vez que hacemos un cambio tenemos que irnos hacia atrás en todo el índice. Entonces, les decía, este año solo incorporamos 3 cambios que fueron, digamos, bastante separar la parte de la participación electoral, que era separar una variable que ya teníamos, cambiar la fuente de establecimientos económicos, usar Banco Central con REVEC en lugar de usar establecimientos, la muestra de establecimientos del INEC, y eliminar la telefonía fija del pilar de infraestructura. Entonces, pero sí se podría incorporar. Creo que, no sé si se me olvida alguno. Ok. Uh-huh. Bueno, buenos días. Primero que todo, quería hacer un comentario, felicitar al equipo
que trabajó en este índice. Yo la verdad que esto ya lo he dicho en otras ocasiones y hoy lo repito, cuando uno ve este índice se nota que cada uno de esos pilares y de las variables que se escogen tienen una razón de ser. Creo que esa es una gran virtud que tiene este índice y por eso creería que tiene el potencial de realmente informar el diseño de políticas públicas y el empuje de la competitividad en los diferentes cantones y territorios que componen el país. Algo que me llamó mucho la atención y que tal vez quería como escuchar un poco la reflexión que ustedes tienen es en esto de los conglomerados, ¿verdad? ¿A qué responden estos conglomerados y en qué pilares específicos podríamos identificar conglomerados, ¿verdad? ¿Qué ha pasado ahí en ciertos pilares donde vemos un conglomerado de cantones y ojalá en esos cantones que tradicionalmente han estado más rezagados, ¿verdad? Porque sabemos que la concentración de la actividad económica en el país y de la competitividad por el modelo de desarrollo al que apostamos ha estado más en la GAM, pero podemos encontrar casos de éxito, por así llamarlo, fuera de. Entonces, tal vez si se pueden referir a alguno de esos ejemplos de conglomerados en algún pilar específico. Y la otra cosa es, y yo sé que por ahí lo mencionaron un poco, ¿qué es lo que nos hace quedarnos más rezagados como país cuando ya lo vemos en esa integración en un eje, por ejemplo, como el empresarial? Y también yo creo que habría que discutir qué nos permitiría mover la aguja en la competitividad del país. Entonces yo creo que ahí hay como una gran bandera roja en ese pilar y creo que ahí es un trabajo importante para hoy, la presencia aquí de distintas representaciones de las municipalidades, de cómo ahí habría que centrar grandes esfuerzos si queremos seguir adelante y también hacer las demandas al gobierno central. Entonces, en concreto, querría saber si alguno de estos conglomerados les llamó la atención y qué pudo hacer la diferencia ahí. Y con respecto al pilar empresarial, ¿cuál podría ser un cambio importante que se pueda hacer para mover la aguja? Sí. Bueno, antes de pasar a lo que mencionaba Luis, aquí está los datos, no, estos no están normalizados, pero son que Laura preguntaba, ya se me perdió otra vez, matrícula, acá. Este es el promedio en 100, ese es el reporte, ¿verdad?, que tenemos del MEP en el 2023, mínimo 66, máximo 90, y en el 2024 tenemos 62 mínimo, máximo, máximo debe ser 100, ya estoy viendo las columnas, máximo media, perdón. Entonces la media es 94, ya me perdí. Ya no lo ubico aquí, porcentaje de escuelas internet, 86, 81 en el 2023 y 89, 51 en el 2024, ¿verdad? Una cosa, esto es lo que reporta el MEP de conectados a internet, otras que realmente tengan internet, ¿verdad? O sea, esto tiene muchos, y que realmente lo utilicen, ¿verdad? O sea, tiene muchas, el índice, hay muchos espacios de mejora en los indicadores, ¿verdad? Igual, o sea, hablamos de acceso a agua potable, pero no estamos hablando de calidad de agua potable, no estamos hablando de calidad, no sé, electricidad, ¿verdad? O sea, ¿cuántas veces se va la luz entonces, sí. A Luis, ya ahorita vuelvo. No, o sea, vimos muy por encima, tal vez Gabriel pueda aquí hablar un poquito más. Lo que sí vimos es, por ejemplo, Cartago, ahí nos salía el Huarco, Cartago, ¿verdad? Uno dice zonas francas, TEC, ¿verdad? Sale muy alto en exportaciones de alta tecnología. Igual vemos ciertas zonas, por ejemplo, Grecia, que no es de los primeros 10 cantones, pero es contiguo a área metropolitana, sale creo que en la posición 16, ¿verdad? Ahí está contiguo a todo ese clúster del gran área metropolitana. Y en general, o sea, eso es algo que quisiéramos investigar más. O sea, hay temas que nos interesa investigar más en las próximas ediciones con mayor profundidad que simplemente los datos, ¿verdad? Hay una parte de esa, como decías, es la parte empresarial,
Y la otra parte que hemos estado discutiendo al interno del equipo es la ambiental, ¿verdad? Y la parte de, ahora que nos mencionan también de un poco de participación, ¿verdad? O sea, más del quehacer de las municipalidades. No sé, Gabriel, si aquí usted tenía algo más. Sí, tal vez para dar un poco más de detalle sobre esa parte de los conglomerados, ¿verdad? Y es que la teoría económica reconoce que la concentración de la actividad tiene, digamos, efectos positivos, lo que llamaríamos externalidades positivas sobre la productividad. En ese sentido, muchos autores encuentran que la concentración de distintas actividades, distintos tipos de trabajadores, que eso pues ocurre principalmente en zonas urbanas, permite mejorar la productividad de esos mismos trabajadores. Y en ese sentido, ¿verdad? Eso permite mejorar la productividad de los trabajadores y además mejorar la productividad de lo que sería el capital físico que está en las distintas regiones. Entonces, hasta cierto punto, y eso se refleja, por ejemplo, en el pilar económico, y es mucho de donde surgen las brechas que se dan en el país, es que esa misma concentración que tenemos en la GAM le está permitiendo pues sacarle ventaja a otras regiones. El asunto es, y esto, ¿verdad? Hablando de oportunidades, ¿cómo hacemos que esas regiones, ¿verdad? De la periferia puedan desarrollar un mecanismo como ese? ¿Cómo hacemos que se den los espacios para que entre los mismos trabajadores y distintas actividades económicas se puedan potenciar entre ellas? Y en especial ahora que, o sea, uno diría que la distancia física tal vez es menos importante hoy en día con las tecnologías de información y comunicación. Entonces, ¿cómo podemos dar mecanismos para que ese, llamémoslo, círculo virtuoso de la productividad se pueda dar en otras regiones del país? No sé si hay algún otro comentario. Ah, bueno, sí, allá. Ajá. Perfecto, no importa. Buenos días a todos. Les iba a decir buenas tardes, no sé, ya estoy medio desubicada. Buenos días a todos. Primero, una felicitación al equipo que trabaja en el índice. Realmente a mí me parece que es muy importante en la labor que hacemos dentro de la universidad generar análisis que nos permitan ver el territorio y ver las diferencias que hay a través del territorio, porque a veces los indicadores que tenemos a nivel agregado nos pueden decir que algunas cosas están muy bien y luego cuando las vemos en el mapa nos damos cuenta de que sí están muy bien, pero en algunos lugares sí y en otros lugares no tanto. En mi opinión, quisiera decir esto porque Paola ha mencionado varias veces que el equipo quisiera mejorar esto y quisiera mejorar aquello, y bueno, eso es algo también muy importante, tener un equipo que es ambicioso y que siempre quiere ir más allá y ver más allá. Pero en mi opinión, el índice, tal y como se está presentando hoy, es relevante y nos dice muchas cosas. Ciertamente, además va a ser imposible que tenga todos los indicadores necesarios que describan todas las cosas que pueden ser de interés de una municipalidad. Eso siempre va a haber una frontera que va a estar más allá, ¿verdad? Pero creo que lo relevante que tiene es que hay un seguimiento a través del tiempo con una metodología que es igual a través del tiempo. Entonces nos permite ver esas diferencias en el espacio y a través del tiempo en una forma consistente. Y para mí eso es sumamente relevante porque es una base para una discusión, varias discusiones, pero hay dos discusiones que son importantes. La primera es que nosotros tenemos una política, un conjunto de políticas nacionales y de inversiones que se deciden a nivel nacional, y esas inversiones podrían estar generando diferencias en el espacio. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿la inversión que estamos haciendo a nivel nacional
o esas decisiones a nivel nacional realmente están sirviendo o no como esa política que genera más igualdad en lugar de generar desigualdad o de no tomar en cuenta, digamos, la desigualdad. Y después la otra es que localmente nosotros también tenemos tomadores de decisión políticos, las municipalidades, que tienen sus propias inversiones y que con esas inversiones pueden contrarrestar esas diferencias y pueden ser sumamente estratégicos. El cómo y tal vez hay un indicador que es relevante para una municipalidad y que no es relevante para otra. Tal vez una municipalidad ya dijo, bueno, es muy importante la participación en las elecciones, pero nosotros queremos además que haya participación comunitaria en la elaboración de los proyectos. Maravilloso, se está moviendo mucho más allá. Pero otra municipalidad dice, no, es que lo que nos interesa es lo ambiental. No está en el índice, pero vamos por lo ambiental, porque vamos a hacer tales y tales cosas. Esas decisiones se toman a nivel de la municipalidad, incluyendo sus actores que están en la municipalidad. Entonces son las que tienen, a mi criterio, más poder para contrarrestar las desigualdades. Porque además esas cosas que vienen desde el territorio son las que se van a poder mantener en el tiempo, en una forma más consistente. Entonces, a mí me parece que el índice resalta el papel de las municipalidades, primero porque está pensado para la toma de decisión dentro de las municipalidades, segundo porque siempre se trata de crear un espacio de diálogo. Y hay otro espacio de diálogo que es el de investigación, ¿verdad? Entonces aquí estamos también algunas personas que trabajamos en la Universidad de Costa Rica, pero el informe va a estar ahí disponible y nos podemos plantear preguntas de investigación que son muy interesantes. Las preguntas de investigación siempre nos permiten ir un poco más allá, ¿verdad? Por ejemplo, si queremos ver el impacto de la participación ciudadana en los proyectos, ahí podríamos plantear un proyecto de investigación sobre ese tema. Va a ir más allá del índice y nos va a mostrar otras cosas. Entonces, también quiero resaltar este otro papel de la universidad, ¿verdad? Que es la universidad haciendo investigación y profundizando en cosas específicas. Entonces, bueno, más que una pregunta, era un largo comentario, Paola, pero quería resaltar como el gran trabajo que hace este equipo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo tenía un comentario y una última pregunta. Prometo que es ya mi última participación. La primera es, primero agradecer por el espacio que la Universidad de Costa Rica abre con este tipo de estudios, porque a las municipalidades y a los consejos municipales nos sirve mucho para tomarlo como base para ver a dónde es que más hay que trabajar. Y la otra pregunta que tengo es con respecto, por ejemplo, en lo que es infraestructura, digamos, por lo que he visto, digamos, no veo como que en algún rubro se incluya lo que son las aceras. Y lo pregunto porque, hace poco hay una ley nueva, ¿verdad?, que apenas se está implementando en la Municipalidad de San José, es parte de los cambios que se están haciendo, digamos, hay bastantes kilómetros, ¿cuántos eran? 12 por ahora, y va a ir aumentando año con año. Se está invirtiendo bastante en el tema, no solamente en las aceras como tal, sino mejorarlas y hacer nuevas, ¿verdad? La peatonalización vial también, todo lo que es poner a la ciudadanía en el centro, ¿verdad? Vienen otros proyectos también. Entonces, quisiera relacionados con poner a la gente en el centro en vez de una cultura carrocentrista, que digamos, así ha sido lo histórico en San José, ¿verdad? Entonces, sí quisiera ver no sé si lo tienen por ahí o si lo van a incluir, porque sí sería algo interesante que no solamente califica dentro de infraestructura, pero posiblemente también en calidad de vida. Ustedes saben mejor que yo lo que es el manejo de los datos, pero sí, pues quisiera preguntar eso. Muchísimas gracias. Digamos, no lo tenemos incluido, no sé si está la las aceras por ahí. Sí. Entonces, como les decía yo creo que todo esto nos sirve a nosotros como para discutir al interno, ¿verdad? Incluso ver después para hacer una priorización, ¿verdad? Porque siempre hay que tomar en cuenta como cuáles serían las variables más relevantes, pero como es similar, si esto no se incluyera en un, ¿verdad?, en un índice, pues ahí se pueden hacer estudios de otro tipo para ver, digamos, qué ha pasado con el cumplimiento, no sé. Me imagino que está relacionado, ¿verdad?, con la ley 70, ¿cuál es? La 76.
la movilidad. Entonces yo creo que hay espacios para hacer este tipo de análisis, ¿verdad?, en la universidad. Pues, gustosos de colaborar. Perdón, es que yo quería como nada más hacer una aclaración ahí, que una de las dificultades del índice tiene que ver con el acceso a los datos. Es decir, y volviendo un poco a la parte histórica del índice, cuando este índice se empezó, que duró muchos años en lograrse la primera publicación, la mayor dificultad es que no existían datos y hay muchos de estos indicadores que las instituciones empezaron a generar precisamente a solicitud de quien encabezaba el índice en ese momento, que era doña Anabel Ulate. Entonces, datos como la inversión en aceras o cuántos proyectos se puedan incorporar en una municipalidad, pues no están disponibles. Entonces, ahí hay unas restricciones que tienen que ver con la disponibilidad de los datos. Sí, gracias. Nada más hay un minuto para... como decano, pues me complace mucho la presentación de este tipo de estudios, y aquí lo conecto con lo que decía la señora regidora, y es que, y citando a mi maestro, doctor Juan Rafael Vargas, este estudio fue financiado con el Fondo Especial para la Educación Superior, con el FES. O sea, estudios como estos son financiados gracias a los impuestos que pagamos todos y todas. Y esta es información que la universidad coloca para la toma de decisiones, para la generación de política pública a nivel nacional, a nivel regional, a nivel de los gobiernos locales. Así que para nosotros es un placer poderle ofrecer esta información a ustedes como gobiernos locales y que esperemos que podamos hacer otros proyectos y poner recursos en común para que este tipo de trabajo, que de repente habrán espacios en los que pues la técnica no les interese y la ciencia tampoco, pero que los que estamos aquí y que no solo somos de la Universidad de Costa Rica, sino que sigamos apoyando para que esto siga siendo posible en un próximo índice con otras variables u otra información y que pueda seguir siendo así en adelante. Así que no dudo que seguiremos teniendo el apoyo de ustedes en proyectos como este. Muchas gracias. Sí, ¿queda algún comentario? Bueno, si no, nada más agradecerles por haber participado, en especial a los gobiernos locales, a los representantes que vinieron, ¿verdad? Para nosotros es justo, aquí está la información y también quedamos atentos a colaborar en cualquier otro tipo de análisis, ya sea estas variables, estos temas de interés que ustedes puedan tener, porque como decía don Leonardo, ¿verdad? La universidad es nuestro objetivo y este es un proyecto de acción social ¿verdad? Y queremos seguir apoyando el desarrollo de Costa Rica, entonces quedamos a su servicio. Muchas gracias. Los invitamos a compartir un pequeño refrigerio aquí a la salida, entonces, para que no se nos vayan. Sí, y ahí aprovecho. Y quien nos invita a tomar un pequeño refrigerio antes del almuerzo es el proyecto de vínculo externo, que es generación de recursos propios, ¿verdad? El programa de capacitación y actualización profesional y consultoría de la Escuela de Economía genera sus propios recursos para poder tener algunas pequeñas interacciones como esta, en la cual nos permite invitarles a un pequeño café en el primer piso. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.